Un cordial saludo, queridos jóvenes, les saluda el profesor Michel. Hoy en el curso de economía vamos a hablar sobre el presupuesto nacional. ¿Ya? Para hablar sobre el presupuesto nacional hay que saber primero sobre su concepto o qué es el presupuesto nacional. El presupuesto de la nación es el documento financiero en el cual el Estado muestra y estima todos los ingresos y gastos públicos totales de un año. En él se establecen aspectos como el crecimiento económico, la inflación, el total de importaciones públicas, petroleras, el pago de la deuda externa y el déficit fiscal. Entonces diríamos que el presupuesto nacional, el presupuesto es un documento aprobado por ley en el cual se va a registrar de manera anticipada los ingresos y egresos en que va a incurrir el sector público. Según la constitución política peruana, los presupuestos se deben elaborar cada año. ¿Ya? Ahora, para elaborar hay ciertas fases de hacer un presupuesto nacional. Uno, lo primero está la elaboración. ¿Ya? La elaboración del presupuesto es elaborado por el Poder Ejecutivo tomando como base la descripción futura del comportamiento económico, como la tasa de inflación, el tipo de cambio, el crecimiento de la producción, entre otros. Luego es remitido al Congreso dentro de un plazo que no vence o dentro de un plazo de 30 que vence el 30 de agosto de cada año. Ahí es donde se deriva ya el Congreso. Posteriormente se da la aprobación. La aprobación del presupuesto corresponde al Congreso de la República después de un previo debate y evaluación dentro de un plazo que vence el 30 de noviembre. La ejecución. La ejecución está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, quien debe guiar el empleo sistemático de los recursos del Estado para lograr ciertas metas como la estabilidad, la seguridad interna y el bienestar poblacional. Luego está la fiscalización. La fiscalización del buen uso de los recursos del Estado corresponde a la Contraloría General de la República, que está representada por el Contralor General de la República. Ya hay que tener también que hay ciertos principios presupuestarios. El presupuesto debe tener los siguientes principios que traen aquí, que es la claridad, debe ser fácil de comprensión para los ciudadanos, debe haber exactitud, debe ser elaborado con sinceridad y exactitud. Publicidad permite conocer el destino que se da al dinero del gasto público. Exclusividad debe ser discutido y aprobado por el Congreso de la República. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la estructura del presupuesto público, de los fondos públicos? Los ingresos se clasifican del siguiente modo. Lo primero que hay que saber es que hay ingresos corrientes. Los ingresos corrientes son aquellos ingresos que percibe el Estado en forma permanente y se dividen en ingresos corrientes. Me refiero a ingresos corrientes que son todos aquellos ingresos que percibe el Estado en forma permanente y se dividen a la vez estos ingresos corrientes en dos. En ingresos tributarios comprenden los impuestos que pagan las personas y las empresas tales como impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto a las importaciones, impuesto selectivo al consumo, entre otros. Luego están los ingresos no tributarios, que es una división también de los ingresos corrientes. Está constituido por los ingresos no impositivos, tales como la contribución, las tasas, las multas, las sanciones, las cuales representan una contraprestación directa con el contribuyente. Eso sería lo que corresponde a ingresos. ¿Ya? Ahora, hay también ingresos de capital. Si hablamos de ingresos corrientes, hay también ingresos de capital. Los ingresos de capital son los ingresos que percibe el Estado por la venta de activos, es decir, terrenos, maquinarias, o por la venta de las acciones que el Estado posee en empresas. Ya, luego está las transferencias, son los ingresos sin contraprestación y no reembolsables que percibe el Estado provenientes de otros gobiernos, entidades privadas y personas naturales. Posteriormente está el financiamiento, son los créditos o préstamos obtenidos por el gobierno a través de operaciones oficiales dentro o fuera del país. Ya, entonces, ya, aparte de ingresos hay también gastos. Y los gastos se dividen o se clasifican de la siguiente manera. Gastos corrientes, que está constituido por todos los gastos que debe realizar el Estado para mantener el funcionamiento de la administración pública. Comprende remuneraciones al servicio público, pago de pensiones, adquisición de bienes y pago de servicios y reserva de contingencia. Ese sería gasto corriente. También hay gastos de capital.
son los gastos que realiza el Estado para aumentar la capacidad productiva del país, así como la construcción de colegios, empresas, carreteras, obras de saneamiento, irrigación, fuente de agricultura, minería y ganadería. Ya, esos gastos de capital. Y los gastos de pago de la deuda pública son los gastos periódicos que realiza el Estado para devolver los préstamos recibidos en periodos anteriores. ¿Ya? Ahora hay que saber también sobre la cuenta general de la República. La cuenta general de la República indica el resultado económico y financiero del Estado. Es un balance de la forma como se ha ejecutado el presupuesto. Es presentado por el Poder Ejecutivo al Legislativo para su estudio y luego su aprobación o desaprobación. Esta cuenta tiene carácter anual y sus resultados pueden ser a la vez pueden ser eficientes o a la vez no. ¿Ya? La presión tributaria es la relación o razón entre el total de los impuestos recaudados y el nivel de Producto Bruto Interno, con la finalidad de cuantificar el papel del Estado como recaudador. ¿Ya? Entonces, esto más o menos no se nota muy bien aquí el cuadro, pero que hay una evaluación del presupuesto público entre el año 2007 y 2020, año tras año sube, ¿no? La evolución del presupuesto público. ¿Ya? Entonces hay que entender que el presupuesto nacional tiene un proceso de elaboración cada año y a la vez hay ingresos del Estado y también hay egresos. Jóvenes, no olvidar entonces. De mi parte hasta aquí, chicos.